En una sofocante noche de Buenos Aires, solo horas después de una reunión brillante, las felicitas de Doña yacían en el piso, una pistola desgastada, aún cálida, descansaba a su lado. La llave de la casa, esa que siempre colgaba del cuello de su tía, había desaparecido sin dejar rastro. Desde la primera mirada, Hercule Poirot sintió que esto no era un mero accidente, sino un juego cuidadoso. Y esta noche, la verdad era la verdad. Hay climas que se declaran a sí mismos a un hombre, y Buenos Aires en pleno verano es uno de ellos. El calor estaba sobre la ciudad como una colcha de terciopelo, suave y sofocante por turnos. Las avenidas brillaban, y la luz que golpeaba los facades blancos parecía dispersarse en 100 fragmentos deslumbrantes que herían la vista. Habíamos venido en vapor después de un pasaje lo suficientemente largo como para satisfacer incluso la pasión de Poirot por las comidas reguladas. Nunca lo vi obtener tanto consuelo del sonido de una campana de barco. Desembarcamos, anunció, mientras observábamos la actividad del muelle desde el riel de la cubierta. Una ciudad donde el polvo viene del Pampas, y el café, de Los Ángeles. Coraje, mon ami. Tus tweets ingleses no sobrevivirán la primera tarde. Entonces me los quitaré después del luncheon, respondí riendo. Mi buen espíritu tenía más de una fuente. Buscaba la aventura como un zorro busca el amanecer. Londres había estado aburrido últimamente, y cierta inquietud me había atrapado. Cuando la carta llegó de Sudamérica, una invitación de naturaleza delicada, confieso que insté a Poirot a aceptar sin demora. La misiva provenía de un caballero de posición, don Roberto Álvarez, a quien Poirot había ayudado una vez en un asunto marítimo. Esta vez, la solicitud era distinta. Le rogaba venir a Buenos Aires para aconsejar en voz baja sobre la seguridad de una dama, una viuda joven, dueña de una fortuna excepcional, adquirida más por deseo ardiente que por prudencia. Estaré agradecido por la mera presencia de Monsieur Poirot, escribió Álvarez. Es sorprendente lo que esa sola presencia logra. Fuimos alojados en un hotel de la Avenida de Mayo, todo mosaicos y ventiladores lentos, donde la recepcionista hablaba francés con una cortesía que gratificó a Poirot. Después del calor de la calle, el vestíbulo se sintió como una iglesia. Nos permitimos una hora de descanso. Luego, a las 7, un automóvil nos condujo al sur hacia Barracas, un distrito de altos árboles y casas antiguas, con jardines que parecían extenderse más allá de lo esperable en una capital, y un leve aroma a azahar elevándose con el anochecer. Verás a la Argentina en su faceta más encantadora, dijo Álvarez, que había venido en persona. Era un hombre delgado, de manos finas, el tipo de latino cuya buena crianza es tanto una cuestión de postura como de palabras. Doña Felicitas Robó recibe esta noche. Está algo cansada de las asambleas, como todos los ricos tarde o temprano, pero su tía la persuade de mantener ciertas costumbres. No se sorprendan si parte de nuestra sociedad más brillante viene a rendir homenaje. Homenaje, murmuró Poirot. Es el tributo que se paga a la fortuna por los desafortunados, replicó Álvarez con calma. Y créame, Monsieur Poirot, las desafortunadas suelen ser más deslumbrantes que el resto de nosotros. Estaba preparado para el esplendor, pero no para el encanto particular de la casa Robó. Tras pasar las altas puertas, del tipo que habría servido a una embajada, una avenida de palmeras nos condujo a una fachada pálida cuyos balcones parecían encaje forjado. La música, cuerdas suaves, restringidas, flotaba en el aire cálido, mientras lámparas sombreadas iluminaban el jardín. Nos anunciaron con esa indiferencia respetuosa peculiar de los buenos criados, y atravesamos un salón dominado por un retrato ecuestre, un antepasado, sin duda, con la melancolía grave de la vieja aristocracia española. Doña Felicitas nos recibió en un largo salón abierto al césped. Rara vez he visto a una mujer que justificara su reputación tan de inmediato. Joven, 24 o 25 años. Elegante sin esfuerzo. Su sonrisa, aunque brillante, tenía una reserva que no era frialdad, sino un velo de misterio que excitaba la imaginación. Uno comprendía al instante que era rica, inmensamente rica. Sus gestos lo decían más que cualquier joya. Y sin embargo, su simplicidad de vestido y maneras desarmaba cualquier envidia. Saludó a Álvarez con una calidez evidente, y luego a nosotros con esa paciencia cortés reservada a los conocidos recomendados por un amigo. Monsieur Poirot, dijo en su suave español, cuyo acento casi sonaba italiano. Me alegra mucho. Me dicen que eres prudente incluso cuando el mundo desea que seas dramático. Aprecio la prudencia. Eres sabia, señora, respondió Poirot, inclinando la cabeza. Yo fui presentado como el amigo de Monsieur Poirot, y como siempre,
Me sentí un poco más alto bajo la mirada cortés de una mujer hermosa. Tal vez hubiera preguntado más, pero entonces avanzó un personaje cuya sola entrada modificó la atmósfera como lo haría una ráfaga súbita de viento. Era un caballero de unos 35 años, de buena altura, con ojos brillantes e inquietos, y una boca demasiado dura para ser agradable. Se inclinó. En su reverencia había algo inflexible. Don Enrique Ocampo, dijo Álvarez con voz neutral. Poirot murmuró hacia mí. He observado, Hastings, que los demasiado guapos rara vez están cómodos. No saben ser negados. Y era verdad. Don Enrique tenía el aire de quien tomaría una negativa como un insulto. Hablaba con Felicitas con una familiaridad peligrosa, como alguien que presume durante mucho tiempo un favor aún no concedido. Ella le sonrió, pero esa sonrisa era distinta, un tanto forzada. No sé qué superstición de la memoria hizo que mi mente saltara de Buenos Aires a Londres, pero de pronto estaba otra vez en el Kit Kat Club, con su riel de latón brillante, su piano vibrante, y una muchacha de risa traviesa en los ojos, que había engañado a muchos hombres y a un tonto por encima de todos, a mí. Victoria. Comencé, para luego detenerme con la idiotez de un niño. Ella ya me había visto. Un parpadeo pasó por sus ojos, seguido de esa alegre máscara que conocía demasiado bien, la que significaba jugamos sobre el escenario, y cumplirás tu parte, ¿verdad? El codo de Poirot, muy suavemente, rozó mi manga. Kerry, Hastings, dijo con ternura, como para protegerme de mí mismo. Luego, medio juguetón, medio severo, siempre es el corazón, Hastings. Y siempre se adelanta mientras la razón queda atrás. En voz alta, con compostura impecable, añadió. Madame, parece que nos encontramos muy lejos de Piccadilly. Victoria rió, ligera como siempre. Qué delicioso, encontrar a viejos amigos en un mundo nuevo. Su mirada, oh, mirada encantadora y maliciosa, se cruzó con la mía. Dos viejos amigos, nada menos, dijo. Pensé que ya estabas. Bueno, uno escucha, siempre se escucha. Condesa Vanier, tal vez. Respondí con torpeza. Oh, me haces demasiado crédito. Rió. Una orquesta pequeña comenzó a tocar en la terraza. La bandeja de hielo pasó entre los invitados. La velada apenas comenzaba. Mientras tanto, se hizo un susurro de una disputa cerca de la puerta del jardín, solo palabras, nada más, que supe más tarde había sido entre don Enrique y un caballero cuya hija había sido mencionada de una manera muy esperanzadora en los periódicos de la semana anterior. Tono de intriga, no vi la disputa. Vi solo a Enrique después de eso, con ese aire de automaestro que es la otra cara de la ira. Se inclinó más rígido que nunca, y no bebió nada más fuerte que el agua mineral. Observas, Hastings, dijo Poirot, mientras tomábamos el aire junto a la balaustrada. Las pequeñas cosas revelan lo grande. Cuando un hombre es todo fuego, no vierte aceite sobre una botella. No bebe. ¿Lo crees peligroso? Pregunté, inquieto. Creo que él decidió. Y las decisiones más peligrosas, continuó Poirot, tocándose el pecho con gravedad, son aquellas que no se razonan, se sienten aquí. Y cuando un hombre lleva esa decisión adentro, todo el cuerpo marcha hacia ella. Pausa suave, cambio de atención, se separó, porque en ese momento doña Felicitas, escapando de la prensa, vino a pararse un poco apartada junto a los jarrones de mármol. La luz de la lámpara la envolvía, y había algo, ¿cómo diré? Algo como fatiga en su sonrisa, como de una persona que ha jugado demasiado tiempo un papel amable. Poirot se inclinó y ella nos favoreció con una confianza, como si ya nos hubiéramos ganado su aprecio. Mi tía, dijo, asegura que una mujer debe ser admirada por su propio bien, ¿o no? Pero la admiración, Monsieur Poirot, es agotadora cuando intenta convertirse en una ley. Hay caballeros que no pueden aceptar que el mundo no debería ser como lo desean, este martes. Los días de la semana, señora, replicó Poirot con suavidad, son muchos, y una ley que es solo para el martes. Ah, bien, esa es la mejor clase de ley, porque pasa. Sus labios se curvaron y ella sonrió con ternura. Me hace sonreír. Dormí mal anoche. Había una carta, algo de violencia en las palabras. Tal vez fue una tontería. Mi tía la encerró y dijo que ya no hablaríamos de eso. ¿Todavía tienes la carta? Preguntó Poirot, atento. Por supuesto. Mantenemos todo aquí. La casa es como un museo de sentimientos, respondió ella con un pequeño gesto de disculpa. Perdóname, hablo tonterías. ¿Tomarás café? En un momento debo hacer los honores y ser capturada para el catillón. Un sirviente se presentó con una consulta insignificante,
y Felicitas se apartó. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estábamos solos. Medio escondida entre los altos naranjos estaba Verónica del Lago. Victoria miraba a Felicitas con la quietud de un retratista antes de dar la primera pincelada. Sin pensarlo, dejé el lado de Poirot, con un impulso más fuerte que la razón. Verla allí, silenciosa, escuchando, era insoportable. ¿Escuchaste?, exigí, con palabras más nítidas y urgentes de lo que pretendía. Suficiente para ser comprensiva, respondió ella, con calma. Los hombres escriben tales cartas cuando piensan que la tinta es más persuasiva que la presencia. No lo es. La presencia, capitán Hastings, es todo. Hablas, dije, con el corazón acelerado, como alguien que ha practicado el arte. Ella rió, pero no alegremente. Fue un sonido suave, distante, como si se riera para sí misma desde muy lejos. Me han escrito y reescrito, murmuró. Y no lo recomiendo. Tono más íntimo, casi nostálgico. Qué extraño encontrarte aquí, agregó, cambiando de tema con esa gracia indefinible que una vez había sido mi perdición. Dime que me perdonas y seamos amigos, y te daré la mejor dirección de dulce de leche en la ciudad. La amistad, dije con firmeza, requiere confianza. Entonces ten confianza. No estoy en el bolsillo de nadie. De nadie. La miré fijamente. ¿Ni siquiera del hombre que financió tu nuevo nombre? ¿El nombre? Ella levantó un hombro con ligereza. Es solo una traducción. Siempre he sido del Lago. Hubo, creo, un toque de orgullo en ella. Había huido de Londres con rubíes y escándalo. Y había ideado, Dios sabe cómo, aterrizar en un lugar donde el mundo se rehacía cada mañana. Las mujeres como ella tienen un genio especial para encontrar nuevos teatros. Cuando me reuní con Poirot, estaba conversando con un personaje solemne, introducido como el padre Esteban, el párroco al que el hogar buscaba como abogado. El padre, evidentemente dedicado a Felicitas, miró con un ceño fruncido a los bailarines más vivos. El mundo avanza, dijo con gravedad, pero no siempre hacia adelante. No sea injusto, padre, protestó Álvarez con fervor. Nuestra Felicitas no exhibe su fortuna. Ella da más de lo que recibe. Soy injusto, respondió el sacerdote con un suspiro profundo. Es mi vocación ser así. No puedo mirar a ese joven sin presentimiento. Asintió, casi imperceptiblemente, a don Enrique, que se quedó muy quieto bajo un arco de bugambilia, sus ojos nunca lejos de la figura en seda pálida. Un incidente más queda por registrarse de esa noche, tal vez trivial en sí mismo, pero aún retroiluminado por un resplandor peculiar. Como se realizaban los bailes en los jardines, y los servidores se retrasaban en los servicios, un lacayo abrió un gabinete en el pasillo para buscar una vela adicional. «¿Oh puro?», pregunté con ligereza. «Juguetes, señor», respondió él, sonriendo. «Hacen grandes agujeros. ¿Están cargados?», pregunté al lacayo, titubeando. Él sonrió con calma. «Oh, no, señor. Las llaves están con la tía de la señora. No los tocamos». Cerró el gabinete. Un pequeño clic preciso pareció fuerte en el silencio. Actualmente se bailó el catillón. Los cielos se habían derretido, y Álvarez, percibiendo el primer bostezo en mis facciones, propuso nuestra partida. En los escalones, mientras esperábamos el automóvil, ocurrió una pequeña escena. Victoria, Verónica, me refiero a una Victoria excelente. Una sonrisa que brillaba bajo los dientes, cuya admiración, de manera ingeniosa, era patente. Continuaba por la nariz, los cocodrilos. Miré nuevamente, la puerta estaba vacía. Dudó, luego, con un vistazo, agregó. Serás paciente si nuestro amigo Campo es mencionado más de una vez en los próximos días. Me quedé solo, me quité el abrigo y me senté en la cama, con la sensación de haber cruzado una frontera que no era geográfica. El pasado se elevaba de la oscuridad con un nuevo nombre y una nueva fragancia. Porque ella había cambiado. Incluso esa es una experiencia que no recomendaría a ningún hombre que valore su compostura. Debía ser honesto conmigo mismo, nunca había renunciado a mi viejo enamoramiento. Hay mujeres raras, que hacen incluso a un buen hombre estar listo para hacer algo tonto, solo para ser perdonado. ¿Qué opinas de la dama?, pregunté, cuando había fumado medio cigarrillo y Poirot se había quitado sus zapatos de charol, con el aire de un hombre que se desconecta de un tedioso conocido. ¿Qué dama?, preguntó suavemente. Lo miré con sorpresa. ¿Sabes cuál? Había muchas mujeres, respondió. Una de ellas es rica, otra es devota, y una es una sirena.
Es una elección difícil. Cuídate, Hastings, cuídate. ¿Qué de eso no confunde el brillo del agua con el camino hacia la costa? Se levantó, puso sus zapatos en paralelo exacto y sonrió. Debe aprender lo que será. Y parecimos regresar a la casa de Robedo una vez más, esta vez a juicio. Ella lo hizo junto a la puerta trasera. Seguro, Poirot. Apesta a chismes. No me opongo a chismear cuando es dulce, es el vinagre lo que no me gusta. Las cartas son vinagre. Preferimos no involucrar a la policía. Son hombres excelentes y cumplirían con su deber. Pero los periódicos, ¿entiendes? Las cartas. La señora produjo, no sin cierta ceremonia, un pequeño paquete perfectamente atado. No sé lo que esperaba, quizá los rubíes, o la revelación descuidada de un chantajista común. Pero la mano era firme, y el lenguaje, aunque salvaje, no estaba exento de una dignidad extraña. Hablaba de promesas rotas, de noches de espera frente a una puerta, de una vida que no tenía sentido si la felicidad prometida se le negaba. Apelaba al cielo, y advertía que la tierra, siendo sorda, debía ser sacudida. No nombró a Felicitas en su totalidad. No nombró al escritor. Pero uno no necesitaba ser un detective para escuchar la voz en esas palabras. Enrique, dije con inquietud. La boca de la tía se apretó. Un caballero no escribe cartas. Por el contrario, murmuró Poirot con calma, es la carta la que lo hace así. Ella le dio una mirada casi de exasperación, y sorbió su café como si la cafeína pudiera fortalecernos contra la paradoja. Estábamos a punto de sentarnos, cuando una conmoción suave en la puerta nos hizo girar. La propia Felicitas había entrado, pálida del sol, con un vestido del color de las rosas regadas. Ella vio el paquete en la mano de Poirot y sonrió un poco tristemente. No te enojes, tía, dijo con voz queda, aunque firme. Si debo estar avergonzada, prefiero avergonzarme de mis propios actos, no de la vigilancia de mi amigo. Señorita, tu Poirot está aquí. La existencia misma de tal hombre es un consuelo. Bien, respondió Poirot con un pequeño arco. Seremos discretos y seremos exactos. Entre esos dos, uno puede mantener incluso una ciudad tranquila. ¿Y qué? Preguntó Felicitas, con un destello de fatiga que apretó mi corazón por ella. ¿Se mantiene a un hombre? Poirot no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde brillaba el jardín. A veces, señora, dijo al fin, con suavidad, uno lo mantiene alejado. Bebimos nuestro café. Los arreglos se hicieron en esquema. Poirot vería a los sirvientes. Observaría la casa de día y de noche. Si fuera necesario, tendría una palabra con don Enrique, que no parecería una reprimenda, y aún así serviría como una advertencia. Se entendió que ningún soplo de escándalo debía escapar de las paredes. La tía aprobó con un gesto. Álvarez, que se había unido a nosotros, parecía aliviado. Y Felicitas, creo, estaba más agradecida por el sentido de movimiento que por cualquier plan en particular. Cuando nos levantamos, se trajo una tarjeta en una bandeja. El sirviente murmuró un nombre que al principio no capté. Entonces vi el grabado, señora Verónica del Lago. Ah, dijo Felicitas, riendo por primera vez aquella mañana. Mi nueva amiga. Admítela y dile que seré solo un momento. Ella desapareció, y en su lugar, poco después, llegó Verónica, compuesta como las mismas letras en su tarjeta, con un sombrero del tamaño de una sombrilla y una sonrisa que habría derretido a un magistrado. Saludó a doña Inés como si siempre hubiera sido una sobrina. Nos saludó con la serenidad de una actriz que ha recordado perfectamente sus líneas. Vengo, dijo, con un aire encantador, para prestar mi voz a la buena causa. La organización benéfica se celebra la próxima semana. Me permitirás cantar, ¿no? Prometo solo 2 canciones, y ninguna incorrecta. Usarás mangas, dijo la tía con firmeza. Largas, respondió Verónica, risueña. Luego, a un lado, me lanzó una pequeña mirada, clic, el mismo pequeño sonido exacto que el gabinete de las pistolas. Tenemos a la dama que es amada. Tenemos al caballero que ama demasiado. Tenemos a la tía formidable, a la amiga vigilante, al sacerdote que ve la tormenta, a los sirvientes que escuchan el viento debajo de las puertas, y tenemos, para el movimiento, a la sirena que nada. Es muy bonito, pero no me gustan las pistolas. ¿Las pistolas? Repetí sorprendido. Sí, las pistolas, dijo ella con una sonrisa enigmática. Bonitas, sí, pero observaste la llave. Está en el bolsillo de la tía. Un buen bolsillo,
dirás. Y, sin embargo, cuando la sangre está caliente y el corazón es tonto, siempre hay una llave en alguna parte. Miró por la calle vacía, sus ojos medio cerrados contra el resplandor. Ven, mon ami, compremos un periódico. A menudo es la mejor crónica de lo que sucederá mañana. Me reí. Pero confieso que, cuando nos alejamos de la casa en Baracas, sentí en mí mismo el primer escalofrío de esa peculiar aprensión que precede a la calamidad. No es conocimiento, ni siquiera sospecha de un acto definido, sino el instinto de que el diseño ya está presente. Y que nosotros, de observadores agradables en primera fila, pronto nos veríamos obligados a interpretar nuestras partes en un drama, cuyo autor aún no había firmado su nombre. Apenas una hora más tarde, la calamidad se anunció a sí misma. Habíamos regresado al hotel. Álvarez se había ido, y Poirot estaba ocupado en el meticuloso plegado de su ropa, cuando llegó un furioso golpe en la puerta. Un sirviente de la casa Robledo, sin aliento y angustiado, irrumpió en nuestra habitación. Señor, debe venir de inmediato. Doña Felicitas. Vaciló, con los ojos muy abiertos de horror. ¿Qué hay de ella? Preguntó Poirot, poniéndose ya de pie. Está muerta, jadeó el sirviente. Disparada en su estudio. Las palabras parecían golpear el aire como el estampido de una pistola. En cuestión de minutos, estábamos en el automóvil de Álvarez una vez más, avanzando a toda velocidad hacia Baracas. La casa, que solo horas antes brillaba con música y luz, ahora se encontraba sumida en llanto, sirvientes sollozaban en las esquinas, y las grandes puertas estaban abiertas de par en par. Nos llevaron arriba, a una pequeña habitación con vistas al jardín. Allí yacía Felicitas Robledo, serena ya no. Su vestido pálido estaba oscurecido por una mancha extendida. A su lado, brillando a la luz del sol que se filtraba entre las persianas, descansaba una de las antiguas pistolas del gabinete, su cañón todavía ligeramente cálido al tacto. Doña Inés, rígida como mármol, susurró con incredulidad. Pero las llaves, nunca dejaron mi custodia. Poirot se inclinó, sus bigotes temblando de importancia. No, madame, dijo suavemente. La llave ha caminado, y con ella, la vida de su sobrina. Una cosa es escuchar las palabras, ella está muerta. Muy distinto, es pararse en la habitación y contemplar el hecho. Había visto la muerte antes, por supuesto, la muerte en el campo, repentina y terrible. Pero algo en la visión de Felicitas Robledo sobre la alfombra de su estudio, sus manos abiertas en un gesto de incredulidad, me golpeó con una fuerza peculiar. Era joven, era hermosa, y hace una hora, todos la admiraban en el salón. Y ahora esto, confieso que murmuré en voz alta. Pero es monstruoso. Poirot, arrodillado, levantó un dedo pidiendo silencio. Sus ojos no se posaron en el rostro de la pobre dama, sino en las cosas a su alrededor, la pistola brillando, la silla volcada, una carta arrugada en el escritorio. Al principio no tocó nada. En cambio, caminó por la pequeña habitación, midiendo la alfombra con pasos pequeños y deliberados. Es bueno, dijo al fin. Pero quizás, un poco demasiado ordenado. Observe, Hastings, el arma se coloca junto a su mano, no en ella. Es decir, el cuadro está organizado como la ventana de la tienda de un marchand. ¿Quieres decir que no es suicidio? Me dio una mirada, casi de reproche. ¿Qué no? ¿No la viste anoche? Una dama de coraje, de espíritu. Mujeres como ella no se organizan para los fotógrafos de los periódicos. No, Hastings, alguien ha escrito el final de la historia para ella. Álvarez gimió suavemente, cubriéndose el rostro. Doña Inés permanecía muy recta, el rosario temblando entre sus dedos. El sacerdote, padre Esteban, entró en silencio y murmuró una oración, con los ojos húmedos. Poirot se agachó de repente y recogió el papel del escritorio. Era una de las cartas que habíamos visto aquella mañana, solo que esta copia estaba fresca, la tinta aún no estaba seca. Las frases eran las mismas, apelaciones, reproches, amenazas. En la parte inferior, ninguna firma. Poirot lo olfateó delicadamente, como un sumiller inspeccionando un vino raro. Interesante, murmuró. La tinta es fresca, sí, pero la pluma, un Mordeur, no es de esta casa. En ese momento, llegó un sonido del corredor, pasos pesados, voces airadas. Don Enrique Ocampo irrumpió en la habitación. Su rostro estaba pálido, su cabello oscuro, desordenado. ¿Qué es esto?, gritó con desesperación. Felicitas, mi Felicitas. Sus ojos cayeron sobre el cuerpo. Con un juramento estrangulado se lanzó hacia adelante,
pero 2 sirvientes lo sujetaron. Luchó, con la mirada fija en la pistola. No, no puede ser. No era yo, lo juro ante Dios. Álvarez, temblando, les indicó a los hombres que lo soltaran. Enrique se arrodilló, tomó la mano sin vida de Felicitas y lloró abiertamente. No había duda de la violencia de su emoción. Si era el dolor de la inocencia o la desesperación de la culpa, no pude decir. Poirot, con los ojos brillantes, tocó mi brazo. Considere, Hastings, la pasión hace el teatro de la vida. Pero, la pasión no siempre es el asesino. A veces, es solo la cortina. En ese instante, el murmullo de voces en el corredor se abrió paso, y entre los que vacilaban en la puerta, apareció Verónica del Lago. Ella había venido con nosotros a la casa esa mañana, persistiendo en una conversación con Daenes, cuando los primeros gritos sonaron por los pasillos. Ahora, en la puerta del estudio, parecía compuesta, su velo se retrasó, sus ojos brillaban con una extraña intensidad. Mientras los sirvientes lloraban y se cruzaban, ella sola parecía intacta por el desorden de la hora. No miró a Felicitus, ni a Enrique, que se agachó en la desesperación junto al cuerpo, sino directamente a Poe. Entonces es cierto, dijo suavemente. Su voz era baja y musical, pero las palabras llevaban una leve ironía cortante. Me dicen que la cortina ha caído. Y, sin embargo, sonrió apenas. No puedo evitar pensar que la obra solo ha comenzado. Con tensión, un escalofrío me atravesó. La frescura de su tono en esa trágica habitación, con Felicitus yaciendo muerta, me pareció casi inhumana. Sora, exclamó Álvarez horrorizado. ¿Tales palabras en este momento? Ella inclinó su cabeza con una compostura perfecta. Perdóname. Quizás el dolor me hace hablar. Pero dime, señor Poe, ¿me equivoco? ¿No se siente menos esto que un primer acto? Los bigotes de Poirot temblaban débilmente. De hecho, señora, dijo gravemente, la cortina se ha alzado, no caído. Y la audiencia, miró alrededor. Somos todos nosotros, jugadores no dispuestos. Enfurecido, Enrique se puso de pie, los ojos ardientes. Audiencia, ella no es audiencia, ella es la causa, siempre lo fue. Ella susurró al oído de Felicitas, la volvió contra mí. Te regocijas ahora, bruja, te alegra que se haya ido. La sonrisa de Victoria era débil, su mirada estable. Visado, me confundes. No me alegro de nada en esta habitación. Y menos, de la vista de una pistola en el piso. Si Felicitus hubiera deseado silenciarte, seguramente habría elegido medios más amables. La tensión crece, la habitación crujió de silencio. El sacerdote murmuró una oración. La tía agarró su rosario. Los sirvientes se acurrucaron en las esquinas. Poirot levantó la mano con firmeza. Suficiente. Esta no es una escena de acusaciones. Una joven yace muerta. La verdad debe ser buscada, con calma, y científicamente. Señora Álvarez, le ruego, que nadie salga hasta que llegue la policía. Por ahora, cada alma en esta casa está bajo sospecha. Sus ojos, afilados como agujas, pasaron de Enrique a Victoria. Algunos son impulsados por los celos, otros, por el interés propio. Pero la verdad, señora, no tardará en revelarse. Reflexivo, mientras nos hicieron pasar del estudio, no pude evitar mirar atrás. Felicitus, pálida en la muerte, yacía quieta junto a la pistola antigua. Y, justo más allá de ella, a medias en la puerta, la figura de Victoria se demoraba, equilibrada, enigmática, hermosa como siempre, e infinitamente peligrosa para mí. Con un aire sombrío, el hogar de los Rovedos se había convertido en un lugar de susurros y pasos furtivos. Cada corredor rebosaba de curiosidad y miedo. Los sirvientes se acurrucaban en los bordes, lanzando miradas temerosas. Aquellos que se habían quedado tras el desayuno buscaban excusas para partir, pero Álvarez, obedeciendo la tranquila instrucción de Poirot, cerró las puertas. Nadie se va, dijo con firmeza. No hasta que llegue la policía. Poe asintió con aprobación. Muy bien, mon ami. Permitir la partida ahora sería como esparcir las piezas de un rompecabezas, antes siquiera de conocer su forma. No a gusto, la presencia de Victoria me inquietaba profundamente. Se había estacionado en una esquina, tranquila y autónoma, sus manos enguantadas plegadas con cuidado. Sin embargo, me pareció que su compostura estaba casi estudiada, como si quisiera, deliberadamente, parecer inquebrantable. Poirot, sin distraerse, volvió a lo práctico. El gabinete de armas.
Ninguna mano lo ha tocado, dicen, su voz se tensó. Pero no, madame. Una mano lo ha tocado. La llave puede permanecer con usted siempre, pero, ¿y la cerradura? ¿Es leal? ¿O acaso existe otra copia? Estos pequeños secretos de los hogares nunca son tan secretos como uno cree. Enfurecido, Enrique Ocampo estalló con furia. ¿Por qué hablar de llaves y cerraduras, cuando la verdad es simple? La amaba. Sí, si escribí palabras tontas en esas cartas, fue porque ella me atormentaba con amabilidad. Pero no la maté. No la maté. Sus ojos se lanzaron repentinamente hacia Victoria. Ahí está tu culpable. Ella es la instigadora. Ella la envenenó contra mí. La voz de Victoria, tranquila y con desdén, lo atravesó como una daga. Visado, tu dolor te ciega. Si yo fuera asesina, ¿crees que caminaría voluntariamente a esta casa para ser acusada? No. Si me preguntas, la verdad no se encuentra en pasiones ni en gritos en jardines, sino en las manos que abren gabinetes en silencio. Los ojos de Poe brillaron. Inclinó su cabeza, muy levemente. Sí, madame, manos inteligentes. Desbloquean gabinetes. Componen cartas de desesperación. Y hasta se sabe que organizan un acto de fuga, para que un caballero desafortunado pueda ser acusado de asesinato. Uno puede cambiar el nombre, el armario, la dirección, pero la verdad, madame, siempre sigue. Como una sombra, que no se puede descartar. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los labios de Victoria se curvaron en esa peligrosa media sonrisa suya, como si el trabajo de Poirot no hubiese sido más que un inconveniente trivial. Pero yo sentí que mi rostro se encendía. Sabía que ella era culpable incluso entonces, y escuchar a Poirot hablar en voz alta, aquí en Buenos Aires, al lado del cuerpo de Felicitas, fue un golpe brutal. No era solo su pasado lo que desenmascaraba, era mi propia devoción tonta. Y, sin embargo, maldita sea, seguía siendo hermosa. Y esa sonrisa burlona agitaba sentimientos que hubiera preferido enterrar para siempre. Poe me miró de lado. Vio más de lo que yo deseaba. Su voz, precisa y serena, rompió el silencio. Padre, usted estuvo aquí anoche, ¿verdad? Usted observó al señor Ocampo. Los ojos del padre Esteban parpadearon hacia Enrique, que se mantuvo rígido, los puños apretados. Lo vi, bajo la bugambilia. Sus ojos seguían a doña Felicitas a donde fuera que se moviera. Recé entonces, para que esa pasión no se endureciera en violencia. Inclinó la cabeza, agregando suavemente, pero, no es para mi juzgar. Mientes. Gritó Enrique, dando un paso adelante. Sí, la amé, no lo niego. Pero mirar, esperar, desesperar, eso no es lo mismo que matar. Poe levantó una mano. Su voz era tranquila, pero cargada de autoridad. No, monsieur, amar con ardor no es un crimen. Pero cuando la pasión ciega los ojos, son los pequeños hechos grises los que debemos observar. Y esos hechos, se lo aseguro, hablarán muy pronto. Hizo un gesto enérgico. Ahora, Hastings, examinaremos el estudio nuevamente. Siempre hay pequeñas cosas, el polvo, la tinta, la posición de una silla, que hablan más fuerte que las voces de los hombres. Con atención creciente, pero, monsieur, ¿no se escuchó el disparo?, pregunté. Los sirvientes se movieron de puntillas, nerviosos. Ella, dijo Enrique, con voz rota. Ella fue amable. Demasiado amable. Me sonrió como a todos. Y yo, tonto que soy, lo confundí con favor. Pero nunca la habría dañado. Nunca. Poe inclinó su cabeza con gravedad. ¿Y las cartas, monsieur? No niegue su autoría. Con desesperación, Enrique se cubrió el rostro con las manos. Sí, las escribí. Cada palabra. No podía soportar su indiferencia. Le rogué que me viera solas, que apartara a los demás que flotaban sobre ella, pero ella solo podía reír suavemente, como si no fuera nada. Para mí, era la vida misma. Cuando ella era, la vida misma. Balas, dijo Poe suavemente. Y, sin embargo, ¿crees que condujeron a esto? La voz de Enrique se agrietó. No. Eran gritos del corazón, no amenazas. Ella lo sabía, sí, se burlaba de mí por ellas, pero nunca tuvo miedo. Poe se inclinó hacia adelante, sus ojos firmes. ¿Y los otros, monsieur? Ella fue admirada por muchos. ¿No los resentiste? Los labios de Enrique se apretaron con amargura.
¿Resentirme? Por supuesto. Soy un hombre, no un santo. Pero ella me pertenecía, aunque no lo dijera. La vi hablar amablemente con Álvarez, con algún joven tonto, incluso con las mujeres que la envidiaban. Se detuvo, apretando los puños. Pero sabía que nunca podría elegir a otro. La voz de Poe era tranquila, casi gentil. Y, sin embargo, no te eligió. Los hombros de Enrique se hundieron. Ella dijo que deseaba paz. Que su fortuna traía pretendientes, pero no felicidad. Pensé que, si me probaba, lo vería. Anoche le pregunté una vez más. Ella sonrió, puso su mano sobre la mía, y luego se dio la vuelta. Siempre lejos. Sus ojos se llenaron repentinamente de lágrimas. Pero te lo juro, la dejé entonces. Entré en el jardín hasta el amanecer. No pude soportar la risa por dentro. Si ella se ha ido, presionó una mano contra su boca, ahogado por la emoción. Entonces, ¿qué me queda? Me conmovió a pesar de mí mismo. Cualesquiera que fueran sus fallas, el hombre la amaba desesperadamente. Un momento después, su dolor se endureció en una furia repentina. Y hay otra. Con sus insinuaciones. Una mujer que hace un juego de hombres engañosos es capaz de cualquier cosa, incluso de esto. Poe permitió que el silencio se estirara antes de responder. Bon. Hablas de amor, monsieur. Sin embargo, el amor que exige nunca es gentil. Las cartas muestran una mano inestable con pasión. Debemos aprender si esa misma mano alcanzó también la pistola. Lento, el sacerdote habló, su sotana oscura arrastrando contra el suelo. Temí que el daño pudiera venir. Temí la tentación. La riqueza y la belleza no atraen el amor, sino la codicia. Los hombres cortejaron su fortuna, no su corazón. ¿Libertad? Preguntó Poe, inclinando la cabeza. ¿Nunca lo admitió? Está cerrado, susurró el sacerdote. Devoción, sí, algo casi temeroso. Doña Felicitas lo llevaba con gracia, pero estaba cansada de eso. ¿Y del señor? Presionó Poe. Ella lo engañó. Pero la lástima puede herir. Le deseo felicidad, pero no con ella. Temía por él, respondió el sacerdote. La pasión ciega. Rezo por él, recé por él, no por ella. El sacerdote bajó los ojos, incapaz de sostener la mirada. Eso es lo más difícil. Hizo la señal de la cruz y no dijo más. Álvarez entró entonces, con la gravedad de un hombre que cargaba no solo su propio dolor, sino también la responsabilidad de los demás. Parecía cansado, pero resuelto. Fue admirada por todos, dijo simplemente. Y amada por mí, como una hermana podría ser amada. No me mire así, capitán Hastings. No me refiero a la incorrección. Estaba por encima de mí en riqueza y estación, pero era mi amiga. Ella me confiaba a menudo. ¿Y qué confiaba, monsieur? Preguntó Poe. Que anhelaba la paz. Esos pretendientes la presionaban por todos lados. Temía ofender, pero no se casaría por conveniencia, solo por amor, y no lo había encontrado. Hizo una pausa. A veces pensé que pudo haber amado en secreto una vez, pero si fue así, nunca lo nombró. La mirada de Poe se agudizó. ¿Y anoche la viste de cerca? Álvarez lo miró fijamente. Sí. Ocampo flotaba cerca. ¿Y esa dama extranjera? Fed, murmuré. Eso será todo. La voz de Álvarez se quebró. Fue suficiente para deshacer todas mis resoluciones. La luz atrapó su cabello. Se detuvo, apretando los labios. No era asesinato, me dije con dureza. Pero me puse erguido ante su ligereza. Hablar así de la mujer muerta era impropio, por decirlo menos. Sin embargo, ella miró a Poe con constancia, como si lo retara a contradecirla. Poe respondió suavemente. Y, sin embargo, es la envidia la que a menudo carga la pistola. ¿Era ella demasiado amable contigo? Por un instante fugaz creí ver sus ojos estrecharse, antes de que se encogiera de hombros. Oportunidad, monsieur. Eso es lo que importa. Llegué esta mañana a la vista de todos. Si hubiera salido, se habría notado. Seguramente su lógica lo permite. Poe sonrió débilmente. La lógica permite muchas cosas. Permite, por ejemplo, a una dama que una vez desapareció tan completamente que el mundo la creyó muerta. Su sonrisa vaciló apenas una fracción. Mi pulso se aceleró con el recordatorio. Vergüenza y anhelo se arremolinaron en mi interior. Nos había engañado a todos en Londres y, aún así,
Dios me perdone, todavía sentía una punzada de admiración por su audacia. Ella se recuperó de inmediato, alzando la barbilla. Entonces está persiguiendo fantasmas nuevamente, Monsieur Poe. Él inclinó la cabeza. Los muertos no me molestan, madame. Es la vida, con sus muchas máscaras. Y debajo del disfraz, siempre veo la misma cara. Por un momento, se encontraron en silencio, y juraría que sus ojos brillaban con algo casi burlón. Yo, insensato, anhelaba absurdamente que me mirara a mí en su lugar. Entonces ella rió suavemente. Si hubiera deseado librarme de doña Felicitas, difícilmente habría elegido un método tan torpe como una de sus propias pistolas. Eso sería estupidez. Y lo que sea que piense de mí, Monsieur Poe, no soy estúpida. Los bigotes de Poe se agitaron. Precisamente, dijo con serenidad. Es lo que hace que este asunto sea aún más interesante. No podía entender lo que quiso decir. En mi opinión, ella se había absolvido ingeniosamente, aunque no podía sacudir la sensación de inquietud que siempre la acompañaba. Tono reflexivo, Poe, sin embargo, parecía bastante satisfecho, lo que me molestó aún más. Luego se levantó con el aire de una mujer que salía de un salón, en lugar de una investigación de asesinato. Tono con leve ironía. Mi corazón se hundió cuando la puerta se cerró detrás de ella. A pesar de todos sus crímenes, a pesar de su insolencia, Victoria Lockwood todavía me mantenía cautivo. Con un suspiro de rendida confesión, Poe, captando mi expresión, me dio una mirada de lado. Su tono estaba seco. Coraje, Hastings. El corazón, es un detective pobre. Solo ve lo que desea. Callé, mi pecho oprimido. Tono contenido. La casa se reunió esa noche en el salón. El aire estaba sofocante, aunque las persianas habían sido corridas contra el calor. Doña Inés se sentó rígida como piedra, su rosario endurecido entre los dedos. El padre Esteban inclinó la cabeza, los labios moviéndose en oración. Enrique Ocampo paseaba como un hombre que esperaba sentencia, y Victoria se apoyaba contra la repisa de la chimenea, su media sonrisa irregularmente serena. En cuanto a Álvarez, estaba un poco apartado, grave y firme, la misma imagen de un amigo fiel. Poe, pequeño y preciso, tomó su lugar ante ellos. Sus manos se entrelazaron con cuidado, sus bigotes se estremecieron débilmente con la solemnidad de la ocasión. Mesdames, messieurs, comenzó, estamos aquí para descubrir la verdad. Doña Felicitas no murió por su propia mano. Fue asesinato. Hubo un revuelo en la sala, aunque ninguno podría haberlo dudado. Poe continuó, su voz tranquila e inexorable. ¿Quién es entonces culpable? Consideremos. Señor Ocampo, un hombre de pasión. Sí, escribió cartas salvajes. Sí, vagaba por el jardín. Pausa tensa, pero el asesinato exige más que pasión, exige cálculo. Monsieur, no mataste. Enrique dio un sollozo ahogado y apartó el rostro. Doña Inés, prosiguió Poe con serenidad, usted guardaba la llave del gabinete. Gobernaba esta casa con severa devoción. Y, sin embargo, su amor por su sobrina era real. Intentó guiarla, no destruirla. No mató usted. La anciana cerró los ojos, sus labios se apretaron con fuerza. Padre Esteban, sus palabras nos advirtieron, sus oraciones nos guiaron. Pero sus manos son para bendecir, no para matar. No mató usted. El sacerdote se santiguó en silencio. La mirada de Poe cambió, y mi corazón dio una dolorosa sacudida. Y usted, madame, le dijo Victoria, ha engañado, ha desaparecido, ha robado. Su vida es un tapiz de máscaras. Aún así, asesinato, no, ese no es su arte. No mató usted. Victoria inclinó la cabeza. Su sonrisa se profundizó. Sentí una ola de alivio, vergonzosa por lo evidente. Y así, dijo Poe suavemente, llegamos al último. Señor Álvarez. Casi protesté en voz alta. Álvarez, el amigo leal, el hombre que nos había traído a esta casa para proteger a Felicitas. Parecía monstruoso siquiera sugerirlo. Sin embargo, el tono de Poe no dejó lugar a dudas. Sí, Álvarez. Considere, Hastings. Nos invitó desde Londres, la vigiló con la devoción de un hermano. Y, sin embargo, tras dejarnos en el hotel, tuvo una hora. Una hora en la que estuvo, no es cierto, en el estudio. La confianza que había parecido tan conmovedora ahora, ardía con un significado terrible. La voz de Poe se endureció. Pregunta cómo, Hastings. ¿Cómo obtuvo la pistola, cuando doña Inés guardaba la única llave?
Simple. Se había preparado con antelación. Un hombre tan constante, tan confiable, gozaba de plena libertad en esta casa. Una tarde, hace semanas, pidió prestada la llave bajo algún pretexto, hizo un duplicado y la devolvió. Sacó la pistola, y después restauró la apariencia del orden. Pausa grave, mejor que muriera, antes que caer en brazos de otro. Mejor que permaneciera suya, en la muerte. Doña Inés agarró con fuerza su crucifijo. Enrique se tambaleó, mientras el padre Esteban murmuraba una oración. Poe inclinó la cabeza. Sus palabras eran ineludibles. Álvarez fue llevado bajo custodia. Doña Inés, formidable aún en su negro, se ocupó de la mayor parte de los asuntos, aunque se habló de una pensión para Enrique, quien, con todas sus faltas, había permanecido leal. Deambulé un poco, inquieto con pensamientos que no quería formular. Sí, respondí torpemente. De vuelta a Londres, de vuelta a la vida ordinaria. Ella sonrió. Esa sonrisa que me había desechó años atrás. ¿Ha encontrado lo que vino a buscar, capitán Hastings? Solo pude sacudir la cabeza. Encontré el pasado esperándome, cuando menos lo esperaba. Hubo un silencio entre nosotros, roto apenas por los gritos de las gaviotas y el rumor de los motores del barco de vapor. Luego, ella puso su mano enguantada ligeramente sobre la mía. El toque envió una emoción absurda, innegable, a través de mí. Tono conmovido. Una vez, dijo suavemente, pensé que podría seguirme. Pero usted es demasiado claro para las sombras. Demasiado bueno para los fantasmas, Hastings. Victoria se inclinó más cerca, y por un instante, su perfume y su presencia fueron todo el mundo. Sus labios rozaron los míos, no más que un susurro de despedida, pero lo suficiente para dejarme conmocionado hasta el centro. Cuando abrí los ojos, ella se había alejado, sonriendo débilmente. Adiós, Hastings. No me recuerde demasiado amablemente. La voz de Poe atravesó el instante. Hastings. El barco. No espera a ningún hombre. Ni siquiera al romance. Me volví, nervioso, y lo hallé observándonos con esa mezcla irritante de diversión y reproche. Victoria rió bajo. Su pequeño ángel guardián belga. Él lo mantendrá a salvo de mí, sobre todo. Un momento después, se perdió entre la multitud, el penacho de su sombrero desapareciendo como un cisne entre las cañas. Me quedé mirándola, hasta que Poe tiró suavemente de mi brazo. Vamos. Sueña demasiado. Ella es hermosa, sí, pero peligrosa. Un día, Hastings, aprenderá que la belleza sin verdad no es más que otra máscara. Lo seguí por la pasarela, mi corazón lleno de anhelo. Y, sin embargo, incluso ahora, no puedo olvidar ese último toque, ni la sonrisa con la que se escapó una vez más de mi vida. Y así concluye Las pistolas de Bullos. Pausa solemne, un caso en el que el aire de verano se calmó, el corazón resultó más frío que el acero, y el orden regresó bajo la mirada estable de Poe.